En esta próxima semana vamos a estar estudiando las 7 cartas a las iglesias que están allí en Apocalipsis. Vamos a tener una serie de estudios en la sucesiva semana y vamos a estar sumergiéndonos en estas apasionantes cartas escritas a la iglesia. Cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo nos escribíamos cartas en nuestro noviazgo. Era interesante. Ella vivía en una ciudad diferente a la mía, así que cuando alguien iba hacia allá, yo mandaba una carta. Cuando de repente algún misionero o alguien de la iglesia iba a visitar a la otra iglesia o algún familiar, yo mandaba una carta. También ella mandaba cartas. O sea, cartas iban, cartas venían. Y allí en esas cartas podíamos escribir de repente lo que sentíamos, expresábamos nuestro amor, el tiempo que teníamos, tal vez lo que estuviésemos pensando el uno del otro. Y eran unas cartas muy bonitas. Era una carta que hablaba sobre nosotros y sobre la otra persona. Pero también existen otros tipos de cartas. Existen cartas donde podemos recibir una carta del banco donde nos dice que tenemos que pagar. Por supuesto, a nadie le gusta este tipo de carta. Podemos recibir una carta de la universidad que tú quieres entrar, esa universidad que tanto estás esperando. Por supuesto, esta es la que más deseamos. Una carta diciéndonos que vamos a tener la visa a ese país que queremos ir. O tal vez que fue denegada. Así que pueden haber cartas que son positivas, cartas que son negativas, pero en fin, vamos a recibir cartas. Y existen muchos tipos de cartas. Y en las cartas que encontramos en la palabra de Dios, también podemos analizar que existen muchas cartas. El apóstol Pablo vivía escribiéndole cartas a las iglesias. En algunas los animaba, en otras los corregía. Habían cartas que tenían mucha teología, mucha información, cartas donde existía una argumentación. En Apocalipsis, que realmente quiere decir revelación, esta es una carta escrita también, en cierta manera. Esta carta fue dictada por el mismo Señor Jesucristo al último apóstol que existía. Y allí el apóstol, en medio de su exilio en Patmos, fue escribiendo con su puño y letra todo lo que el Señor le estaba dictando. Y en medio de esa carta, él escribe 7 cartas a 7 iglesias. El Señor mismo, Dios mismo, le dice que tiene que escribir a cada una de estas cartas. Y podemos ver que en estas cartas siempre vamos a encontrar una estructura. Primero, el Señor se presenta y dice: hola, yo soy Jesús. Posteriormente viene y dice: tú has estado haciendo esto mal. Te dice qué es lo bueno que has hecho, una palmadita en la espalda, te anima a seguir. Luego te dice: mira, pero hay ciertas cositas que no están bien, así que mejor vamos a acomodar esto. Y luego termina diciendo: el que venciere le será dado una recompensa eterna. Siempre vamos a ver este tipo de estructura, pero hay algo que siempre va a aparecer en esta carta. Y es que el Señor dice: al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto nos habla acerca de que no solamente es una iglesia en ese momento, en ese sitio. Es una iglesia abierta. El que tenga oído, oiga. No el que escuchó, no al que fue destinatario, sino es una carta para todo el que pueda oír. Y aquí podemos ver que va más allá, que trasciende más allá del tiempo y el espacio al que fue escrito. Y podemos entender que las cartas que se encuentran allí en Apocalipsis fueron escritas a unas iglesias determinadas en ese momento, pero también fueron escritas a la iglesia universal en el transcurso de un tiempo de la historia. Algo que iba marcando la historia
de un momento a otro, desde un siglo a otro. Cada una de ellas es una etapa de la historia. Pero también esta carta, al decir que el que tenga oído oiga, también sirve para la iglesia en la actualidad. Cada iglesia puede decir, nosotros nos parecemos a esta iglesia. A esta carta tiene que ver conmigo. O tal vez en un momento determinado parecíamos aquella iglesia y ahora parecemos esto. Pero no solamente eso, sino cada una de estas cartas también puede ser algo individual. Cada uno de nosotros puede sentirse identificado con alguna de estas cartas. Y allí, en la carta que él escribe a la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar algo hermoso. Esta carta fue escrita y allí vamos a marcar la fecha que es en cuanto a la historia, es una carta escrita al final de la edad apostólica, al final de esa era apostólica, cuando ya se están acabando los apóstoles. Y comienza allí, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, le dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Allí se presenta primero el Señor. Primero se presenta Jesús. Jesús hace una introducción magistral y magna y dice, mira, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que camina, el que anda en medio de los 7 candeleros. Y él se muestra de esta manera. Ahora, ¿qué son estas 7 estrellas? Estas 7 estrellas son los 7 pastores de esta iglesia. Él está mostrándose de esa manera. Ahora, quiero que veas lo majestuoso que tiene que ser él, lo grande que tiene que ser él, para que en su mano entren los 7 pastores, las 7 hombres, 7 personas en su mano, lo poderoso, lo grande, y él se está mostrando de esta manera. Ahora también dice que anda en medio de los 7 candeleros. Estos 7 candeleros son las 7 iglesias. Él dice, y con un solo paso puedo llegar de un candelero a otro, ando, me paseo. Puedes ver lo grande que era. Y él se está introduciendo de esta manera. Y tenemos que recalcar algo importante. En la entrada del puerto de Éfeso había una estatua de 15 metros de altura. Era una estatua grandísima. Era una estatua de 5 pisos de alto, 15 metros. Y esta estatua era la estatua de Domiciano, el emperador de Roma. Él reinó desde el año 81 hasta el 82 después de Cristo. Y él estaba allí, todo el mundo tenía que rendirle culto, tendrían que rendirle adoración como si fuese a un dios. Y él tenía que estar allí, todos tenían que estar. Y debajo de esa estatua habían inscripciones que decía que él era el Hijo de Dios. Debajo de esa estatua había inscripciones que decían que él era el Salvador del mundo, que él era Dios, que era el Rey de Reyes. Puedes ver cómo esta persona estaba usurpando los nombres de Jesús. Y Jesús se presenta de una manera majestuosa, magna, magnífica, y diciendo, sabes, yo soy grande. Yo soy tan grande que puede caber allí en mi mano 7 hombres. Doy un paso y llego de una ciudad a otra. Y no soy una estatua. Soy el anciano de días, el Dios todopoderoso. Yo no soy una estatua que no se mueve. Yo no soy un emperador pasajero, alguien que en cualquier momento va a morir. Realmente yo soy el que soy. Yo soy el Dios todopoderoso. Y continúa en el versículo 2 y 3, dice lo siguiente: después de esa introducción tan magistral,
tan magnífica de quién es Él dice ahora lo siguiente. Y dice de esta manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Aquí el Señor le está diciendo: eres una iglesia maravillosa, ejemplar. Qué hermoso, que es una iglesia fenomenal. Mira todo lo que tiene. Mira cómo el Señor les dice que han hecho bien las cosas. Primero comienza y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es una iglesia que se esmera, que trabaja, que lucha, que va más allá. No es una iglesia que está allí sentada, no es una iglesia que trabaja con todas sus fuerzas para lograr alcanzar a las personas que no conocen de Dios. Es una iglesia que anuncia a Cristo Jesús a todo el que conoce, a todo ese sector allí en Éfeso. Es una iglesia fenomenal. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos. Allí, por supuesto, en ese lugar vamos a encontrar muchas cosas que ellos tuvieron que soportar. Muchas cosas que les fue difícil. Sabemos, por supuesto, que el fundador de esta iglesia es el apóstol Pablo, y allí lo vamos a encontrar en Efesios en Hechos capítulo 19. Allí vamos a encontrar, y Pablo, cuando está allí, él empieza a predicar, y él dura 3 años en Éfeso. Primero dura 3 meses predicando dentro de la sinagoga, y lo corren, lo echan fuera. Así que él sale y dura más de 2 años, casi 2 años y medio. Ahora empieza a predicar en otra parte, en la escuela de Tirano. La escuela de Tirano era un sitio grandísimo, como decir que tenía una cancha y media de fútbol profesional. Era un lugar grandísimo donde mucha gente iba a estudiar filosofía. Y el apóstol Pablo iba allí desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Y allí podemos ver cómo él enseñaba a todos. Y dice Hechos capítulo 19 que toda Asia, todo ese sector, conocieron acerca de Cristo. En su arduo trabajo durante años, esforzándose, predicándole a todo el mundo, todos conocían acerca de Cristo Jesús. Y era tanto que las personas se empezaron a conocer de Cristo Jesús que ocurrió incluso una revuelta. Muchos empezaron a tener problemas, porque allí existían unos comerciantes que vivían de vender las estatuas de la diosa Diana o Artemisa. Este era un sitio donde mucho ocultismo, mucho paganismo, y este era el centro de donde se encontraba esta Diana, donde se le rendía culto a esta diosa Diana o Artemisa. Y así que ellos estaban allí y muchos aceptaron, y las ventas de estas estatuillas cayeron, porque muchos empezaron a convertir, porque muchos empezaron a cambiar sus vidas. Y los comerciantes incluso intentaban matar a Jesús, a Pablo. Muchos intentaban matar a Pablo porque les estaba ocasionando una gran pérdida. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús: mira, yo sé que tú soportas a los malvados, a los malos. Tú los has soportado. Y es que ellos tenían que soportar ciertas presiones.
Ellas tenían que soportar ciertas cosas. Allí se encontraba el templo de Artemisa. Este templo grandísimo con 126 columnas. Era un lugar grandioso, era un lugar inmenso. Pero era un lugar pagano donde los sacerdotes y sacerdotisas realmente eran prostitutas y prostitutos, y ellos vivían haciendo grandes cosas, borracheras y orgías y cosas paganas en medio de este lugar. Sus fiestas eran fiestas donde se desparramaba el pecado. Pero no solamente el culto a lo malo, sino que este era un sitio también donde estaba el banco. Así que si tú querías depositar el dinero, ibas a ese lugar. Si necesitabas un préstamo, también ibas a ese lugar. Así que ese era el sitio no solamente de la religión de la región, sino también era el centro económico de todo eso. Pero ellos tenían que luchar y tenían que soportar esta presión, porque allí también tenían una presión económica en cuanto a esto, porque por ser cristianos no les era permitido entonces acceder a la parte económica. Y esta lucha que tenían era garrafal. Por eso el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo desde el 12 hasta el 13 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Era una lucha. Ellos tenían que resistir a la parte social, resistir a la parte económica, resistir a los familiares, resistir a todo esto. Y ellos tenían que permanecer firmes. Y Jesús lo reconoce y le dice que ellos han permanecido firmes. También había un mercado llamado Agora. Este mercado era dedicado también a Domiciano. Y allí, cuando tú llegabas al mercado de Agora, tenías que agarrar un puñado de incienso y lo colocabas en el incensario. Y allí, en honor a el emperador Domiciano, estaba rindiéndole culto, porque él era una forma de adorar a este Dios. Por supuesto, los cristianos resistían esto y no hacían esto. Entonces puedes ver que no accedían a la parte social, no accedían a la parte económica, no podían acceder incluso a la parte de la comida, absolutamente nada. Era difícil para ellos. Era una presión en todos los sentidos. Y en la actualidad nosotros también tenemos presiones. Tenemos presiones ideológicas, presiones donde nos están diciendo acerca del género, qué es el género, qué es el sexo. Y se nos trata de meter, sea como sea, y por todos los medios, cosas que no son bíblicas. También tenemos presión. Y Jesús le dice: sé que has guardado, sé que has mantenido, sé que has estado allí. Pero no solamente esto, sino que también aborrece la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaítas eran estos hombres que estaban al frente de la iglesia, y ellos querían tener un control excesivo sobre los demás. Eran, como decir, unos líderes que trataban de oprimir a los que estaban allí. Los demás prácticamente tenían que servirle y hacer lo que ellos dijesen, de una manera sobrehumana, de una manera extraña. No es lo normal como Jesús nos enseña, que nosotros tenemos que servir a los demás, sino que más bien todos tenían que servirle a Él. Por otra parte, ellos enseñaban que el cuerpo y el alma no tienen problemas. Si hay algo que le pasa al cuerpo, no daña al alma. Así que tú puedes pecar y no se contamina el alma. Tú puedes hacer lo que sea con tu cuerpo. Puedes hacer lo que sea. Puedes cometer cualquier pecado
y tu alma no se contamina, porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Y esto ellos lo resistían, ellos no lo aceptaban. Ahora veamos lo que dice el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti. Ahí viene el reproche. Ahí viene el, mira, tienes que cambiar esto. Dice, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Mira, tengo contra ti que has perdido la motivación, que te has dejado de sorprender, que has dejado de sentir lo apasionado por mí, dice el Señor. Dice, si no te arrepientes, le quitaré el candelero, que es el candelero, que es la influencia. Era necesario que él se arrepintiera, que ellos cambiaran. Y tengo contra ti, sí, has hecho un buen trabajo, has logrado muchas cosas, pero sabes, has perdido la motivación, has perdido la pasión, has perdido el asombrarte de Dios, has perdido eso que tenías al principio. Es necesario que te arrepientas, es necesario que regreses, es necesario que lo hagas, porque si no voy a quitar ese candelero, eso que hace ser influencia. Porque tú puedes creer en Jesús sin amar como Jesús. Pero sabes, si tú crees como Jesús, pero no amas como Jesús, eso te va a quitar tu influencia. Repito de nuevo, creer como Jesús sin amar como Jesús cancela tu influencia. Tú le puedes decir a alguien que haga algo, pero te ve haciendo otra cosa. Por supuesto, esto va a quitar la influencia, va a quitar ese sentido de autoridad que tú puedas tener sobre esa persona, porque ¿con qué moral lo estás diciendo? Así que si tú dices que amas como Jesús, pero no haces las cosas de Jesús, por supuesto, lo que dices es simplemente sonido, címbalo, es simplemente algo sin sentido. Es necesario, tú puedes decir entonces, no, yo amo a Jesús, pero tú no me caes bien. Le puedes decir a alguien, Dios te ama, pero yo no siento mucho amor por ti. Tú le puedes decir a alguien, Cristo murió por ti, pero yo no te voy a servir. Eso no tiene nada que ver realmente con el amor de Dios. Si tenemos no solamente que amar, sino también amar como Dios amó. Jesús te ama, pero ¿sabes qué? A mí me caes mal. No, tenemos que hacerlo diferente. Y Él está diciendo, ¿sabes? Tienes que hacer. Recuerda de dónde has caído. Recuerda a dónde estabas. Tienes que hacer lo que antes hacías. Tienes que ir allá. Y Él utiliza aquí una palabra, protos, que significa lo importante, la prioridad. Así que tienes que hacer lo prioritario, lo que estaba antes, lo que estaba de primero. Y es necesario comenzar a hacer lo importante, lo que está de primero. Volver a hacer eso. Si no pongo mis prioridades en el lugar correcto, mi corazón va a estar en el lugar incorrecto. Por supuesto, y es necesario colocar mis prioridades en el sitio indicado, en el lugar correcto, para que mi corazón esté en el lugar correcto. Tal vez mi corazón pueda estar tratando de hacer cosas, pero si mis prioridades están en otro lugar, mi corazón también va a estar en otro lugar. Así que es necesario poner las prioridades allí, en el lugar correcto. ¿Y cómo hacemos para poner las prioridades en el lugar correcto? Vamos a ver 3 cosas que hicieron la iglesia primitiva. Rápidamente, 3 cosas que hicieron la iglesia primitiva en sus inicios. Y eso está en Hechos capítulo 2, versículos desde el 42 hasta el 47. La iglesia primitiva
¿Qué fue lo que empezó a hacer primero? Número 1, tenían una comunión con Dios. Así que podemos leer allí que ellos persistían en la oración, en la doctrina de los apóstoles. Ellos allí persistían en la enseñanza, persistían en la oración, persistían en la adoración. Y era esa pasión por las cosas de Dios, es esa pasión por buscar de Dios. Y lo primero que vemos es esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios. Y es importante tener esa relación con Dios, buscarlo constantemente. Mira, tienes que tomar tiempo todos los días, cada día de la semana, tomar tiempo para tener comunión con Dios. Y luego toma tiempo cada domingo, o sea, cada día de la semana. Y también al principio de cada domingo. Tiempo donde vas a estar con Dios. Tiempo donde vas a estar leyendo la palabra de Dios. Tiempo donde vas a estar orando, escuchando de la alabanza a Dios. Tiempo donde vas a tener comunión con Dios. Un tiempo para Dios. Y allí eso va a hacer que nuevamente emerja chispas y emerja ese fuego para estar cerca de Dios. Y es importante tener comunión con Dios. Segundo punto, una conexión con la iglesia. No es solamente un compromiso con la iglesia, sino también una conexión con la iglesia. No es solamente hacer algo en la iglesia, sino es tener una conexión con la iglesia. No el sitio, no la estructura, no la organización. La iglesia, las personas, estar allí. ¿Qué dice la palabra? Allí decía que ellos partían el pan. Ellos compartían unos con otros. Mira, tal vez tú puedes decir, no, lo que pasa es que esa persona no me cae bien. Tal vez yo pueda, pero es que no me gusta. Y ¿sabes lo que hizo la iglesia por Cristo? ¿Tú sabes lo que hizo la iglesia por Jesús? Lo crucificaron. ¿Y saben lo que hizo Jesús cuando resucitó? Les hizo un pescado y comió con ellos. Quiero que veas. El apóstol Pablo vivía partiendo el pan y enseñando, compartiendo. Es necesario que compartamos allí con la persona. No solamente es a la distancia. No es solamente, es necesario compartir con las personas, con la iglesia. Hablar tal vez de fútbol, hablar tal vez de política sin pelear, hablar tal vez de economía, de lo que sea, tener esa conexión. Eso hace crecer, eso hace llegar más lejos. Hablar un poco también de Dios. Tener esa conexión con la iglesia. Tener ese lugar allí. Así que comunión con Dios, conexión con la iglesia. Y el tercer punto. Los primeros cristianos tenían compasión con todos. Mira, aquí podemos ver que en la iglesia de Éfeso, ese rechazo que ellos tenían, ese rechazo social, ese rechazo religioso, ese rechazo que no les permitían entrar a ese gran templo ni al gran mercado, y ellos decían, no, Domiciano es del diablo, ese mercado es del diablo y todo es del diablo, y se mantenían firmes. Pero sabes, ese rechazo poco a poco se les metió en su espíritu y empezaron también a rechazar a los demás. Y Jesús le dice, has perdido tu primer amor. Y Jesús le dice, mira, así no es como se hacen las cosas. Y es por eso que tenemos que hacer esto. Los primeros cristianos tenían compasión con todos. Tenían compasión con todos. Y es que cuando leemos allí y vemos lo que hacían los primeros cristianos, ellos incluso hasta vendían todo. Vendían absolutamente todo. Tenían un terreno y lo vendían. ¿Por qué? Porque no querían haber necesitado. Tenían compasión con el necesitado. Tenían todo en común. Repartían sus cosas para que no existiera necesitado. Tenían compasión con todos los que estaban alrededor.
No existía nadie con dificultad. Mira, allí en el versículo 7 termina diciendo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Al que venciere, le daré de comer al árbol de la vida. Pero fíjate algo, allí, en ese sitio de Artemisa, en ese gran templo de Artemisa, se encontraba un árbol. Ella, la diosa Artemisa, la diosa Diana, tenía muchos pechos, era considerada la diosa de la fertilidad y la vida. Así que si una mujer quería salir embarazada, tocaba este árbol y para que saliera embarazada. Si un empresario quería que le fuera bien en sus negocios, venía y tocaba el árbol para que le fuera próspero. Y Dios le está diciendo: sabes, yo te voy a dar del árbol de la vida, pero no ese, sino el celestial. También le está diciendo en el paraíso. El emperador tenía un jardín que se le llamaba paraíso, este sitio con fuentes, muchas estatuas, un sitio hermoso donde él se podía relajar. Y Dios le está diciendo, por supuesto, en este sitio los cristianos no podían entrar. Y allí podemos ver el rechazo que ellos están sintiendo. Y tal vez en algún momento determinado tú has sentido y habrás dicho que me siento mal, porque tal vez quisiera tener ciertas cosas o hacer ciertas cosas, pero por ser cristiano no puedo. Tal vez no puedo acceder allá. Tal vez has deseado algo, pero déjame decirte, no hace falta desear las cosas que tal vez creamos que nos pueden satisfacer, porque Dios, nuestro Señor, nos va a satisfacer con esas cosas, pero celestiales y mucho mejor. Nos va no solamente del árbol, ese árbol que está allá, sino el verdadero, el celestial, el paraíso, no el del emperador, sino un paraíso celestial. Y eso es lo que vamos a tener. Van a tener placeres eternos, no placeres pasajeros, no placeres en este mundo, sino placeres eternos. Dios desea que vuelvas a retomar tu primer amor, las prioridades, y para ello es necesario que tengas una comunión con Dios, una conexión con la iglesia y compasión con todo. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por tu palabra y pedirte que ella llegue a nuestros corazones. Gracias por lo que nos has hablado en el día de hoy. Permite, oh Dios, que la podamos poner por hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.